Esto pasó hace unas semanas. Era un martes cualquiera, un día gris y frío. Entré al banco para hacer un trámite de una herencia. Me sentía un poco incómodo. No me gusta estar en lugares llenos de gente. Ese día, el banco estaba a reventar. La cola avanzaba lentamente y todos parecían perder la paciencia. Yo ansiaba salir de allí. Mientras esperaba, me sumergí en mis pensamientos, tratando de ignorar el murmullo de las conversaciones y el ruido del teclado de las cajeras. Pero pronto, una sensación extraña me hizo mirar a mi alrededor. Alguien me estaba observando. Volteé la vista y vi a una mujer encorvada, absorta en su teléfono. Pensé que era mi imaginación, así que me encogí de hombros y traté de concentrarme. Sin embargo, la sensación no se fue. Cada vez que avanzaba en la fila, podía sentir su mirada sobre mí. Era inquietante, como si supiera algo que yo no. Intenté distraerme mirando la decoración del banco, las lámparas, pero su presencia seguía ahí, como un peso en el aire. Otros clientes comenzaron a murmurar. Hablaban de una sombra que habían visto cerca del banco. Esa conversación me inquietó más. Tenía algo que ver con lo que yo sentía. Cuando por fin llegué al mostrador, la cajera me sonrió. Pero su sonrisa no me calmó. Mientras ella revisaba mis documentos, no podía dejar de pensar en la mujer. Me sentía cada vez más ansioso. Miré hacia atrás, pero no quería ver a la mujer. Aunque no me atrevía a hacerlo, alguna parte de mí quería entender lo que pasaba. De repente, sentí que alguien estaba justo detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba ella, la misma mujer. Ahora estaba de pie, con el teléfono colgado y una mirada fija en mí. ¿Está bien?, me atreví a preguntar. Mi voz casi se quebró. No me respondió. El silencio era más incómodo que su mirada. No sabía si debía quedarme allí o escapar. Mi corazón comenzó a latir rápido. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amiga. Era diferente, casi aterradora. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, y su tono frío me heló la sangre. No sabía qué responder. Las palabras se me atoraron en la garganta. La cajera seguía ahí, pero todo se sentía muy distante. Traté de mirar a mi alrededor en busca de ayuda, pero la gente seguía inmersa en sus cosas. Sentí que el mundo se desvanecía. Me giré buscando la salida, pero la puerta estaba cerrada. No había manera de escapar. La mujer avanzó un paso hacia mí. Mis piernas se sentían como plomo. Sentía que el aire se volvía espeso. Me empecé a retorcer. Ya estaba decidido que necesitaba salir de allí, pero las direcciones de mi mente no funcionaban. Solo quería huir de esa sensación que crecía en mi pecho. Sin embargo, cuando miré de nuevo, la mujer había desaparecido. Pero no era un alivio. Sentía que aún estaba presente en algún lugar cerca de mí. Mi corazón seguía latiendo rápido. El banco, que antes era un lugar común, se había convertido en mi peor pesadilla. ¿Qué era lo que estaba pasando realmente? Siguió observándome. Capítulo 2. La puerta cierra. Unos minutos pasaron, pero la tensión en el banco era palpable. La cajera había seguido con su tarea, ajena a mi angustia. Me senté en un banco cercano tratando de calmarme. Miré la puerta una vez más, deseando que se abriera de par en par, pero mi impulso por escapar se chocaba contra la realidad. Estaba atrapado en un lugar lleno de gente, pero me sentía completamente solo. Decidí revisar mi teléfono, buscar alguna distracción, pero la pantalla estaba oscura, no tenía señal. Miré a los lados, buscando a la mujer, pero solo vi rostros que seguían con sus rutinas, ajenos a la inquietante sombra que había cruzado mi camino. Fue en ese momento que vi algo en la esquina de mi ojo. Era un niño pequeño, quizás de 6 años, que me observaba desde el otro lado del banco. Su mirada era curiosa, pero también había algo inquietante en ella.
Me sentí un poco aliviado al notar que no estaba rodeado únicamente de adultos, pero la intensidad de su observación me ponía incómodo. Decidí ignorarlo y traté de centrarme en mis documentos. Unos segundos después, el niño se acercó. Su madre lo seguía. «¿Por qué estás tan pálido?», preguntó él, su voz clara como el cristal. Su madre, confundida, lo regañó suavemente por interrumpir, pero el niño no se inmutó. Simplemente continuó mirándome. «¿Viste a la mujer?», dijo de repente. Mi corazón se detuvo. «¿Qué mujer?», le pregunté, aunque sabía muy bien a quién se refería. «La que te miraba, la de vestido negro», dijo, frunciendo el ceño, como si sintiera la misma inquietud que yo. La madre lo tomó de la mano y lo apartó, pero sus palabras resonaron en mi cabeza. «La mujer del vestido negro», murmuré para mí mismo. ¿Por qué un niño diría eso? Me levanté de mi asiento, ahora incapacitado por la inquietud. Debía saber más. Caminé lento, buscando la seguridad que antes me parecía estar a mi alcance. La sensación de estar siendo observado regresó con más fuerza, como un eco resonante. Con un impulso, decidí salir del banco. Mi mente quería confirmar que todo era solo mi imaginación, que la mujer no existía, pero mis piernas no se movían hacia la puerta, sino hacia donde estaba la cola. Mi ansiedad me hizo perder de vista a la puerta, y ahora todos los rostros me parecían acelgarados. Si yo hubiera sabido, quizás me habría dado cuenta antes. Cuando volví a mirar, allí estaba, al fondo, justo al lado de un pilar. Su figura era aún más difusa entre el tumulto de la gente, pero podía sentir su mirada. Me congelé. La atmósfera había cambiado. Mi mente gritaba que debía creerle al niño, que había alguien más que me observaba. Por un instante la mujer levantó su mano lentamente, señalando hacia mí. La multitud pareció desaparecer a mi alrededor. Solo existía ella y yo. El aliento se me sentía corto. Estaba atrapado en un trance. Entonces el tiempo se detuvo cuando ella dio un paso hacia adelante y otro. La gente a su alrededor seguía impasible. Fue en ese momento que el banco se oscureció. Algo cambió, como si una nube pasara por delante de la luz. Las luces se parpadearon y un murmullo de preocupación se extendió por el lugar. Un grito lejanamente familiar resonó en el aire, como un eco del pasado, solo que no sabía de dónde venía. Y entonces perdí de vista a la mujer otra vez. ¿Había desaparecido? Miré a mi alrededor en busca de respuestas, pero la ansiedad nuevamente se apoderó de mí. Entonces alguien empezó a gritar a lo lejos. Una sensación de urgencia me invadió. Necesitaba salir. Pero antes de que pudiera moverme, el estruendo se hizo más fuerte. La atmósfera pesaba y mi sentido de la realidad se desvanecía. ¿Dónde está la salida?, pensé, pero no había tiempo para volver a encontrarla. Una nueva inquietud me envolvió. Alguien más estaba aquí, y eso solo empeoraba todo. ¿Quién era realmente la mujer del vestido negro? Y sin darme cuenta, todo lo que antes era normal se había convertido en una pesadilla de 3 minutos en este lugar que nunca pensé que podría sentirse así. Capítulo 3. La sombra se aproxima. Apenas recuperé el sentido de la realidad cuando un grito desgarrador atravesó el aire, interrumpiendo el murmullo de la multitud. Miré a mi alrededor. La gente parecía confundida. Algunos se giraban hacia las puertas. Otros murmullaban nerviosos. En mi mente, el tiempo caminaba lentamente, pero mi corazón latía más rápido que nunca. La figura de la mujer era ahora solo un recuerdo, una sombra que se disolvía en mi memoria. Sin embargo, mi sensación de ser observado regresó con más fuerza que antes. Me balbuceé a mí mismo que debía salir de ahí, que iba a desmayarme si no lo hacía pronto. Sin embargo, mis pies se sentían pegados al suelo. Entonces vi algo moverse al borde de mi visión. Era el niño.
Estaba de pie cerca de una de las mesas, solo, con su madre desaparecida entre la multitud. El pequeño miraba hacia mí, pero su expresión estaba lejos de ser curiosa. Parecía aterrorizado. Seguía sin entender por qué su mirada era un espejo de mis propios temores. ¡Corre!, grité sin pensarlo, pero tal vez él no podía escucharme, así que decidí actuar. Dando un paso decidido hacia él, la multitud se movió de manera inquietante, como un mar de cuerpos que se retira ante la marea. La gente se había vuelto al pánico. Corrí hacia el niño, pero una mano fría se posó en mi hombro. Me volví bruscamente. Era un hombre mayor, su rostro palidecido por una mezcla de miedo y confusión. —¿Está todo bien? —preguntó con voz temblorosa. Lo miré con ojos desorbitados y le respondí: No, no hay nada bien. Necesitamos salir. El grito resonó nuevamente, esta vez más cerca, sacudiéndome. —¡Detente! ¡No te vayas! —insistió el hombre. Pero el niño seguía mirando en mi dirección. Su mirada de acero me instaba a actuar rápido. Me liberé de su agarre y finalmente avancé hacia el niño, que ahora parecía estar paralizado. —¿Dónde está tu madre? —pregunté, intentando mantener la calma. —Se fue. —No sé dónde está —respondió él, su voz apenas un susurro. En ese instante, la desconcertante realidad del momento me golpeó. Cada palabra que este pequeño decía aumentaba la presión en mi pecho. De pronto, una figura emergió entre la multitud. Era la mujer del vestido negro. La vi surgir de la oscuridad del fondo, como un espectro. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Su mirada era fija y parecía estar centrada solo en mí. Moví mis labios, pero ninguna palabra salió. La desesperación comenzó a tomar control. —¡Ven! —grité al niño, uniendo mis manos para que me siguiera. Detrás de mí, el viejo seguía insistiendo en que permaneciera. —No podemos quedarnos aquí —dije sin mirar atrás. La mujer avanzaba lentamente, y cada paso que daba la acercaba más a nuestra realidad. Al fin, el niño comenzó a correr y se unió a mí. —¡Por allí! —grité señalando un pasillo lateral que conducía hacia el fondo del banco. Nadie se movía. La gente continuaba aturdida por lo que sucedía. —Esos no son mis problemas. Debo salir —pensé, con cada fibra de mi ser gritando que debíamos escapar. Corrí con el niño a mi lado, consciente de que podía ser una huida sin sentido. Pero cuando llegamos al pasillo, mis esperanzas fueron aplastadas. La salida estaba bloqueada por algo oscuro, una sombra que parecía absorber la luz misma, y allí, en la orilla de la oscuridad, la mujer del vestido negro extendía su mano, como si esperara a que me acercara. El aire se volvió pesado. El niño me miró asustado, y yo solo pude pensar en lo peor. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué quería de mí? Sin poder soportar más, me giré y corrí en la dirección opuesta, dejando atrás la figura de la mujer en las sombras. Si había alguna salida, estaba decidido a encontrarla, aunque tuviera que atravesar todos los miedos que se levantaban en mi camino. Capítulo 4. La huida. Corrí a través del pasillo, el niño casi pisándome los talones. Las luces sobre nuestras cabezas parpadeaban, lo que amplificaba el terror que me envolvía. El murmullo de la multitud se desvanecía lentamente, reemplazado por el eco de nuestros pasos apresurados. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos, y me preguntaba si la sombra había decidido seguirnos. ¿Por qué no puedo escuchar a nadie más?, me pregunté mientras la adrenalina me empujaba a seguir adelante. La angustia del niño junto a mí era palpable. Su respiración cortada resonaba en el aire, como si sintiera el mismo peligro que yo. Al final del pasillo me encontré con un punto muerto, paredes blancas, frías, que parecían cerrarse sobre mí. Giré la cabeza hacia atrás, esperando ver a la mujer, pero el pasillo estaba vacío. La calma momentánea me hizo dudar. ¿Habría dejado de perseguirnos? Sin embargo,
Una voz dentro de mí gritaba que no podía confiarme. «Hay que encontrar otra salida», le dije al niño, que seguía mirándome con aquellos ojos llenos de terror. Su pequeño cuerpo temblaba. No sabía cuántas decisiones podía tomar en ese momento. La rabia me pinchaba y me desahogué. «No podemos quedarnos aquí». Jalé al niño hacia la izquierda, donde una puerta de emergencia estaba apenas entreabierta. Fue un destello de esperanza en medio de la desesperación. Empujé la puerta con fuerza y nos lanzamos al exterior. La luz del día nos envolvió como una manta, pero no había tiempo para disfrutarla. La calle estaba vacía, desierta. La atmósfera era extraña, como si el mundo entero hubiera decidido ignorar el caos dentro del banco. «¿Dónde está tu mamá?», le pregunté nuevamente, sintiendo la necesidad de mantener conversión. «No lo sé», sollozó él. «Estaba en la fila». Su voz se desvaneció y se quedó en silencio, aparentemente atrapado en sus pensamientos. Miré a mi alrededor. El aire fresco me llenó de una falsa sensación de seguridad, pero sabía que no podía confiar en eso. «Ven, tenemos que movernos», dije mientras tiraba de su brazo. «Por aquí». Nos dirigimos a un callejón cercano, donde las sombras se agazapaban, como si también esperaran el momento adecuado para atacar. Con cada paso, una inquietud crecía dentro de mí. La figura de la mujer del vestido negro se mantenía en mi mente. Sus ojos fijos no se me borraban. No era solo su imagen, era la certeza de que no había terminado conmigo, que todavía estaba ahí afuera, posiblemente planeando su próximo movimiento. «¿Cómo te llamas?», le pregunté al niño, mientras trataba de mantener la concentración. «Diego», respondió mientras su pequeño rostro se arrugaba por el miedo. Me gustaba el nombre. Le daba una humanidad que ayudaba a borrar el horror del momento. «Bien, Diego. Vamos a encontrar a tu madre. ¿Tienes idea de dónde podríamos buscar?». Diego solo movió la cabeza. En ese instante, un ruido sordo nos hizo girar. Era un golpe, fuerte, que resonó en el callejón. La sensación de ser observado regresó, esta vez más intensa. Enfocándome, vi cómo una sombra se movía al final del callejón, y mi estómago se encogió. «¡Escóndete!», le dije a Diego, empujándolo detrás de un contenedor de basura. Me agaché a su lado, intentando actuar con normalidad, aunque mi cuerpo temblaba. De repente, vi la forma que salía de la oscuridad. La mujer del vestido negro estaba más cerca de lo que había imaginado, y sabía que no podríamos quedarnos allí para siempre. ¿Cómo podría escapar de ella? No tenía respuestas. El pánico se apoderaba de mí mientras me preparaba para lo inevitable. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Diego, sus ojos llenos de preguntas. Desesperado miré a nuestro alrededor, y entonces algo inesperado se cruzó en mi camino. Ahí fue cuando lo vi. Una puerta trasera, un camino estrecho que podría llevarnos a la calle principal. Sin pensarlo más, grité: «¡A la puerta, corre!». El niño y yo salimos corriendo del escondite, mientras la figura a nuestras espaldas se desplazaba hacia adelante. Ya no había tiempo para dudar. Tenía que salvarnos. Capítulo 5. La puerta. Corrimos hacia la puerta trasera, la respiración entrecortada y las piernas ardiendo. Los pasos resonaban tras de nosotros, cada uno resonando como un tambor en mi pecho. «No mires atrás», me repetí en silencio. Teníamos que salir de allí. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó de lleno. Me deslicé a través de la abertura, con Diego a mi lado, casi a punto de caer. A medida que cruzábamos el umbral, una sensación de alivio me invadió brevemente, hasta que el sonido del golpe de una puerta a nuestras espaldas me hizo saltar. La mujer no se detendría. «¡Sigue corriendo, Diego!», grité mientras empujaba al niño hacia adelante. Pasamos junto a un edificio abandonado, las ventanas rotas como ojos vacíos que miraban nuestra carrera frenética. No había tiempo para pensar en lo que dejábamos atrás.
Solo necesitábamos una oportunidad. Al llegar a la calle principal, el caos era ostensible. Un griterío lejano y sirenas resonaban, pero las caras de las personas eran un mar de indiferencia. Nadie parecía darse cuenta del miedo que estábamos viviendo. Era como caminar en una pesadilla donde solo nosotros éramos conscientes del peligro. «¿Dónde estás, mamá?», murmuró Diego, su voz casi ahogada por el ruido de la ciudad. Miré hacia él, y el horror en sus ojos me recordaba que no solo luchaba por mi vida, sino por la del niño también. «Vamos a encontrarla», le respondí con mi voz más firme. Pero al decirlo me pregunté cómo haría eso si la figura oscura de la mujer seguía persiguiéndonos. Necesitaba un plan. A nuestra izquierda, una tienda de conveniencia brillaba con luces neón. «Vamos allí», le dije, y tiré de su mano hacia la entrada. No podía correr como un conejo asustado. Necesitábamos refugiarnos, un lugar donde pudieran ver a Diego, donde pudiera gritar por su madre sin miedo. Entramos a la tienda, y me aseguré de que la puerta quedara casi cerrada, sin bloquear la vista del exterior. Desde dentro, todo se veía diferente, como si el mundo fuera una burbuja y nosotros un par de desafortunados atrapados en ella. En el interior, las estanterías estaban llenas de productos, pero mi cabeza solo pensaba en escapar. «¿Te encuentras bien?», le pregunté a Diego, que ahora estaba pálido, su rostro iluminado por la luz parpadeante de un televisor en una esquina. «Sí», dijo, aunque su voz temblaba. Escaneé el lugar. La tienda parecía tranquila, pero no podía dejar de mirar hacia la puerta, esperando que la mujer apareciera. «Debemos buscar ayuda», le dije. «Vamos a hablar con el cajero». Diego asintió y lo llevé hacia el mostrador. «Necesitamos que llames a la policía», le dije a la mujer detrás de la caja. «Unas cosas raras están pasando. Una mujer nos persigue». La mujer me miró confundida, como si no supiera qué hacer con nuestra desesperación. Sin embargo, justo cuando el cajero comenzaba a mover su mano hacia el teléfono, un fuerte golpe sonó en la puerta trasera. La imagen de la mujer del vestido negro aparecía claramente en mi mente, y una ola de terror me recorrió al darme cuenta de que podría estar muy cerca. «Dios, no», murmuré mientras el golpe se repetía, cada vez más fuerte, resonando como un latido que podía sentir en el aire. «Diego, hay que salir de aquí». Y justo en ese momento, el vidrioso escaparate de la tienda se fragmentó en 1000 pedazos, y con un crujido ensordecedor vi la silueta familiar avanzar hacia nosotros, emergiendo de entre los cristales rotos. «¡Corre!», grité, y ambos salimos disparados hacia la parte trasera de la tienda, donde solo esperábamos encontrar una salida, y con suerte, distancia entre nosotros y la sombra que parecía mantenerse un paso detrás de nosotros. Capítulo 6. Fuga desesperada. Corrimos, sin mirar atrás. Las luces de la tienda se desvanecieron rápidamente y la sensación del aire fresco se volvió un respiro de esperanza hasta que el sonido de los vidrios rompiéndose resonó en mi mente. Nos dirigimos hacia el final del pasillo. Las estanterías a los lados parecían amenazantes, como si intentaran mantenernos atrapados en su red de productos y sombras. «No pares, Diego. Sigue adelante», le dije, arrastrando su mano con fuerza. El niño luchaba por adaptarse a mi paso acelerado, y por un momento sentí que podría soltarlo. Pero no podía permitir eso. Mientras corría, cada latido de mi corazón era un recordatorio del peligro que acechaba justo detrás de nosotros. Al llegar a la puerta trasera, la empujé con desesperación, pero no se movió. Estaba cerrada. No había tiempo para pensar en cómo escalar lo que encontraba ante mí. «Ayúdame», le pedí a Diego, y juntos intentamos abrirla, pero era inútil. En mi mente solo había una imagen, la mujer oscura acercándose a nosotros, sus labios sellando un secreto que no quería que reveláramos.
Un golpe sordo resonó justo detrás, el sonido de un cuerpo que se estrellaba con fuerza contra la puerta. «¡No puede ser!», grité. «Debemos buscar otra salida». Nos giramos y corrimos hacia un pasillo estrecho. Todo parecía desmoronarse a nuestro alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida. La desesperación dibujaba un mapa de emociones en mi interior, donde la rabia se mezclaba con el miedo. Si lograba sacar a Diego de allí, quizás podría pensar en un siguiente paso. Pero primero necesitaba mantenerlo a salvo. Salimos a un área de almacenamiento, oscura y llena de cajas. Sin pensarlo, me agaché detrás de un montón de cartones y señalé a Diego que hiciera lo mismo. Nos quedamos en silencio, el ruido de nuestros alientos casi ensordecedor en la quietud. Revisé mis alrededores buscando cualquier pista que nos ayudara a salir. De repente, escuché el ruido de pasos y el crujido de la puerta trasera que se abría lentamente. En mi pecho sentí que una mano helada se cerraba sobre mi corazón. Diego me miró con ojos aterrorizados. «¿Dónde está ella?», susurró tembloroso. «No lo sé», respondí con un hilo de voz, sintiendo cómo la tensión crecía en el aire. La figura de la mujer se dibujó en mi mente. Su presencia aplastante parecía abrumar el pequeño refugio que habíamos encontrado. Entonces escuché su voz, baja y cortante. «¿Dónde están?». La tensión se apoderó de todo mi ser. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Necesitaba pensar rápido. Traté de calmar mi respiración. Mientras tanto, la figura se movía entre las sombras del pasillo, iluminada por la luz escasa que provenía de un faro lejano. «Se está acercando», murmuró Diego, sus ojos grandes y llenos de miedo. «Debemos salir de aquí», le dije, tomando la decisión de movernos. Tenía que encontrar una manera de distraerla. «Voy a hacer ruido, y tú corre hacia la salida», ordené. «¿Y tú?», preguntó apretando su pequeña mano. «Confía en mí, Diego. Solo haz lo que te digo». Salí de detrás de las cajas y eché un grito, una mezcla de rabia y desesperación que resonó en la oscura área de almacenamiento. La figura se detuvo y volteó lentamente, su mirada fija en mí. Era el momento. Percaté que Diego comenzó a escabullirse. «¡Corre, hijo! ¡Ahora!», grité mientras sentía que el miedo se mezclaba con la adrenalina. La mujer empezó a avanzar hacia mí, lenta pero segura, y supe que no me quedaba tiempo. El dolor de mis decisiones pesaba en mi pecho. Diego se escabulló, y con un último vistazo vi cómo desaparecía por el pasillo. Y en ese momento entendí que debía enfrentar mi propio destino. Mientras trataba de ganar tiempo, noté una puerta entreabierta al final de la habitación. Pero antes de poder hacer algo, escuché un susurro que erizó mi piel. «Volveré por ti». Capítulo 7. La sombra que acecha. Miré desesperadamente hacia la puerta entreabierta. Un instante de esperanza se iluminó en mi mente. Podría ser nuestra salvación. Pero la mujer oscura se acercaba cada vez más. Su figura se definía en el tenue resplandor de la luz. Me sentí atrapado, como un animal en la trampa. Sabía que tenía que actuar, pero el miedo se apostaba en cada fibra de mi ser. La puerta me llamaba. La idea de que Diego pudiera estar a salvo me impulsó a avanzar hacia ella. Con un empujón decidido, pasé al lado de las cajas y corrí hacia el umbral. Pero en ese momento, algo me detuvo. El eco de su voz resonó en mi mente. «Volveré por ti». Era un recordatorio escalofriante que me hizo dudar. Me asomé a la puerta. Del otro lado el pasillo era oscuro, pero parecía que la salida estaba más cerca. Sabía que debía moverse rápido. Sin embargo, la figura de la mujer iba ganando fuerza. Una sensación escalofriante me decía que no estaba sola. Era como si una sombra oscura la acompañara, complementando su aura siniestra. Corrí por el pasillo, el sonido de mis pasos resonando en la soledad del lugar. Las luces parpadeaban, creando un ambiente de incertidumbre.
Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. «Diego», murmuré, pensando en él, en lo lejos que habría tenido que llegar para escapar de aquella pesadilla. Luego sentí una ráfaga de aire helado. Giré inesperadamente, y ahí estaba ella, justo detrás de mí, con una sonrisa en sus labios. Sus ojos negros y vacíos parecían absorber toda luz, todo calor. Me quedé paralizado, el pánico burbujeando en mi pecho. «¿Te alejas tan pronto?», dijo con un tono burlón, su voz como un susurro helado. Quería correr, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. «No puedes escapar de mí», continuó. «Ya estás marcado». La sensación de claustrofobia me invadió. «¿Qué quieres de nosotros?», alcancé a preguntar, tratando de reunir el valor suficiente para enfrentarla. «Lo que todos quieren», dijo, acercándose lentamente. «Lo que quieres tú, también. La verdad, los secretos escondidos. Ellos son lo que alimenta tu desesperación». Su risa resonó en el aire, cortante y fría. No entendía, no sabía a qué se refería. Sin embargo, sabiendo que no podía quedarme ahí inmóvil, decidí retroceder. Busqué un lugar donde esconderme. A un lado vi una estantería apilada de cajas vacías. Me tiré detrás de ellas y me quedé en silencio, tratando de calmar mi respiración. Desde mi refugio, observé cómo la mujer se movía, su figura deslizándose entre las sombras. Me pregunté qué podría haber querido decir con «marcado». Tal vez había algo más profundo en nuestro encuentro. Pero la incertidumbre me devoraba. Así pasaron unos segundos que sintieron como una eternidad. De repente, un ruido estrepitoso, el estruendo de una puerta que se cerraba en el fondo del pasillo, me hizo sobresaltarme. Ella giró rápidamente su cabeza, la atención desviada. «¿Qué fue eso?», murmuró para sí misma. Aprovechando su distracción, decidí actuar. Tenía que salir de ahí, encontrar a Diego y escapar. Con la adrenalina en mis venas, me deslicé fuera de mi escondite, avanzando con cautela. Cada paso parecía un riesgo, pero la idea de que Diego pudiera estar en peligro me empujó hacia adelante. Al salir del área de almacenamiento, noté que el pasillo se dividía en dos. Una parte se tornaba más oscura y sombría, mientras que la otra se iluminaba tenuemente. El rugido de mi corazón retumbaba en mis oídos. No sabía a dónde ir, pero no podía quedarme ahí. Así que, sin pensarlo dos veces, me lancé hacia la luz, con la esperanza de que ahí encontraría una salida. Pero algo hizo que me detuviera en seco. Desde el fondo del pasillo oscuro vi una figura. No era la mujer, pero su presencia era igual de inquietante. Y ahí, a su lado, noté una sombra que me hizo comprender que esto apenas comenzaba. Capítulo 8. La revelación en la oscuridad. La figura al final del pasillo no se movía. Era alta, con una postura rígida, casi como una estatua. La sombra que se cernía a su alrededor parecía vibrar, como si tuviera vida propia. No sabía si era un truco de la luz o si realmente la oscuridad estaba tomando forma, pero lo que más me inquietó fue la sensación de que me observaba con una intensidad que me helaba la sangre. «Diego», susurré, aunque no sabía si alguna parte de él estaba allá. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Si esa presencia estaba ahí, era un indicio de que ya no estaba solo en esta pesadilla. Los ecos de lo que había presenciado antes se agolpaban en mi mente. Una sombra, un juego de luces, la mujer de ojos vacíos. Todo esto se entrelazaba en un patrón que apenas comenzaba a entender. Decidí retroceder lentamente, sin dejar de observar a la figura oscura. Tenía que encontrar otra salida. Pero a medida que retrocedía, un crujido resonó bajo mis pies. La sombra se movió, girando la cabeza hacia mí. Su rostro era indistinguible, como si la oscuridad estuviera deformando sus rasgos. La respiración se me cortó.
Era un repentino recordatorio de que esta no era una simple alucinación. Cuando la figura dio un paso hacia adelante, la adrenalina me inundó. Corrí hacia el pasillo iluminado. En ese momento, el miedo se convirtió en un impulso desesperado. Sabía que no podía mirar atrás. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el golpe de mis pasos resonaba en el aire como un eco de mi terror. El final está cerca. Escuché de nuevo la voz de la mujer en mi mente, susurrando. No te alejas de mí. El pasillo parecía alargarse cada vez más, como si quisiera devolverme a ese lugar oscuro y mortífero. Sin embargo, al final del camino iluminado, vislumbré una puerta. No podía rendirme ahora. Era mi única oportunidad. Con un último empujón de energía, avancé hacia ella. Alcancé la puerta, pero estaba entreabierta. Una ligera brisa, cargada de un olor a metal, surgió de su interior. Lo ignoré y empujé la puerta con todas mis fuerzas, y lo que encontré al otro lado me dejó helado. Era una sala grande, con paredes cubiertas de fotografías antiguas. Pero lo más inquietante fue la escena que se desarrollaba en medio del cuarto. Diego estaba ahí, inmóvil, sentado en una silla frente a una mesa. Su mirada estaba vacía como si no me viera. Había algo en su rostro que me heló. No era solo miedo, era tristeza. A su alrededor, varias figuras en las sombras se movían, como si estuvieran esperando algo. «¡Diego!», grité, mi voz resonando en la sala vacía, pero él no respondió. En su lugar me fijé en un objeto en la mesa. Era un diario, el mismo al que había estado buscando, pero no podía pensar en eso ahora. La figura oscura que había estado al final del pasillo se estaba acercando detrás de mí. Miré hacia atrás y ahí estaba ella, tan cerca que podía sentir su aliento frío. «Te dije que volvería», susurró. «No has terminado aquí». En ese instante comprendí que todo lo que había estado buscando estaba ahí, expuesto ante mí. Los secretos y verdades ocultas que me habían llevado hasta allí. Y un terror profundo se apoderó de mí cuando comprendí que, si no hacía algo, todos estaríamos atrapados en un ciclo del que no habría salida. Instintivamente me lancé hacia la mesa, hacia el diario, esperando que ese descubrimiento pudiera ser la clave para romper la oscuridad que nos rodeaba. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse y sentí que caía en la nada. Capítulo 9. El laberinto de los secretos. Cayendo. Esa fue la única sensación que dominó mi mente. La oscuridad me tragaba, envolviéndome, y la idea de que todo podía terminar en ese instante. Pero, en lugar de estrellarme contra el suelo, el aire se volvió denso y cálido. De pronto, me encontré de pie, inquieto, en una habitación distinta. Los rostros de las figuras ocultas se asomaban a través de las sombras, como si fuesen sombras mismas intentando descifrar una verdad perdida. Diego seguía sentado en la misma posición, aunque algo había cambiado. Su mirada, antes vacía, ahora parecía más consciente, luciendo una mezcla de dolor y resolución. Las figuras a su alrededor comenzaban a tomar forma y color, revelando vestimentas desgastadas, rostros conocidos, rostros olvidados. Miré con más atención y vi a personas que habían estado presentes en mi vida, amigos y familiares, todos atrapados en una especie de trance. «¡Diego!», volví a gritar, pero las palabras salieron como un eco sordo en la sala. La figura que había estado detrás de mí ahora se encontraba en el fondo, observando, con una sonrisa inquietante que arrojaba más sombras a la ya oscura habitación. «¿Por qué no puedes despertar?», preguntó Diego. Su voz era un susurro casi inaudible, como el crujido de hojas secas. «Ellos necesitan saber». «¿Saber qué?», respondí. Un nudo se formó en mi estómago. La incomprensión me carcomía mientras las figuras acercaban sus ojos vacíos a Diego, casi suplicando. «Todo lo que hemos ocultado, lo que no quieren que recordemos», dijo él.
su mano temblando hacia el diario. Ese libro contiene las respuestas. Con cada palabra, sentí que la presión aumentaba. La figura oscura comenzó a acercarse de nuevo, flotando como una sombra en la luz tenue. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si debía intentar escapar o quedarme y confrontar la verdad. «No puedes seguir huyendo», gritó Diego, haciendo que las figuras a su alrededor se inclinaran hacia mí. Sus ojos, una mezcla de esperanza y desesperación, eran una súplica innegable. «Tienes que abrir ese diario. Estás más conectado a esto de lo que piensas». Sin pensar más, di un paso hacia la mesa. El diario parecía brillar débilmente, llenándome de una extraña calidez. Extendí la mano y cuando la tocó, una ola de recuerdos borrados inundó mi mente. Sentí el peso de las pérdidas, los secretos nunca contados, las promesas incumplidas. Todo se volvió tan abrumador que comencé a tambalearme. Las figuras gritaban en silencio, sus voces resonando en mi cabeza. «Recuerda», me gritó una de ellas. Era una mujer conocida, pero no podía recordar su nombre. Entonces lo vi, palabras escritas en el interior del diario. Cada una de ellas parecía pinchar de forma aguda, como si desenterraran una espina en mi mente. Los ecos de sus advertencias y advertencias murmuraban: «Tienes que elegir, enfrentarlos o ser uno de ellos». El aire se volvió denso y tosco. La figura oscura se abalanzó hacia mí, arrastrando su sombra. El tiempo parecía ralentizarse y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse de nuevo. Sin embargo, supe que tenía que aferrarme a la verdad. Tenía que anclarme antes de que la oscuridad decidiera tragarme de nuevo. Con una rapidez inesperada, abrí el diario y grité: «Ya no más secretos». Las páginas comenzaron a brillar, llenándose de luz. Las figuras retrocedieron mientras la oscuridad se estremecía, como si la verdad fuera el único antídoto para su poder. Todo se congeló en un segundo, mientras la luz se expandía a mi alrededor. Y en ese instante supe que la batalla final apenas había comenzado. Capítulo final. El eco de las sombras. Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba solo en la habitación iluminada por aquel resplandor. La presencia oscura y las figuras habían desaparecido. Sin embargo, en mi pecho aún latía el eco de la lucha y el vacío era abrumador. Miré a mi alrededor, mi mente llena de confusión y dudas. «¿Diego?», grité, pero la sala solo devolvió un silencio pesado. La luz del diario seguía brillando sobre la mesa y un destello de esperanza surgió en mí. Me acerqué, casi como si me llamara. Algo en su luz daba la sensación de que aún había respuestas atrapadas entre sus páginas. Cuando lo toqué de nuevo, era como si una corriente de energía me atravesara. Al abrirlo, vi las palabras tangibles de un pasado oculto, escritos que revelaban secretos que había ignorado. Cada línea hablaba de cambios, de decisiones que habían marcado caminos. Pero no era solo eso. Las palabras parecían susurrarme, instándome a recordar. Recordé a las figuras. Eran personas que había perdido, ausentes en mi vida de una manera u otra. No solo sombras, sino ecos de una historia compartida. «¿Por qué no me dijiste?», pregunté a la nada. Las emociones afloraron. Un torrente de sentimientos por todos aquellos secretos que había mantenido lejos. Pero, ¿había realmente terminado? Justo cuando pensaba en la posibilidad de salir, el aire se volvió más pesado. La mujer apareció de nuevo, su figura desvaída dibujándose en el resplandor. Los secretos no se pueden olvidar. Su voz era un eco doloroso, una advertencia y a la vez un recordatorio. «Eres parte de esto, y no puedes escapar de lo que has visto». «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, sintiendo que el miedo se desvanecía, pero aún pegando la sensación de angustia en el fondo de mi ser. «¿Por qué sigues buscando a Diego?». «Porque él es como tú», respondió con una sonrisa escalofriante.
Pero todavía hay algo que no comprendes. Él también tiene que elegir. Mis pensamientos se dispersaban al pensar en Diego. ¿Elegir qué? La incertidumbre me llenó, y sentí que la tensión empezaba a formar un nudo en mi estómago. «Enfrentar la verdad o sucumbir a las sombras», dijo ella, acercándose. Tenía un poder que desafiaba la lógica, el peso de secretos enterrados que parecían asfixiarme. En ese momento sentí una mezcla de determinación y miedo. La oscuridad se cernía sobre mí, pero el deseo de proteger a Diego me dio valor. «No voy a ser parte de esto», afirmé, con un golpe de resolución. Al concentrar mis pensamientos, visualicé a Diego, el niño que había tenido a su lado, y todas las promesas que no podía romper. «¿Qué pasará si elijo?», le pregunté, aunque sabía que no tenía claro lo que significaba. La mujer se quedó en silencio por un momento antes de contestar. «Escoger significa liberarte de las cadenas del pasado y aceptar tus miedos. Significa confrontar lo que has perdido y abrazar lo que aún tienes». Todo alrededor comenzó a girar, el paisaje distorsionándose. Las sombras se retorcían, dibujando el contorno de Diego en mis recuerdos, como una luz distante que intentaba guiarme. Respiré hondo y en ese momento comprendí, el ciclo nunca se rompería a menos que nos enfrentáramos juntos. Y con ese pensamiento, decidí. «Elijo enfrentar la verdad», proclamé con fuerza. La sala comenzó a desmoronarse. La luz del diario creció con una intensidad casi cegadora. Las sombras se retorcieron, luchando contra la claridad, mientras la figura de la mujer se convertía en un susurro, perdiéndose en la bruma. De repente, el brillo me envolvió, y sentí que caía de nuevo, esta vez no hacia el vacío, sino hacia una claridad. Pero mientras deslumbraba en la luz, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Había realmente escapado de la oscuridad o la había llevado conmigo? Afuera, el día comenzaba nuevamente. Mientras una suave brisa acariciaba mi rostro, un eco en mi mente recordaba las palabras de la mujer. Las sombras no eran solo un recuerdo, todo había cambiado en mi interior. Nunca podría borrar lo que había vivido, pero al menos habría comenzado a caminar hacia la luz, buscando a Diego y desvelando los secretos que aún aguardan. Y aunque había fugitivo de aquellas sombras, siempre llevaría la marca de su existencia. ¿Pero era eso un final o simplemente un nuevo comienzo? Sin resolver aquí y en este momento, caminé hacia adelante, sin mirar atrás, con la esperanza de que algún día podría encontrar las respuestas que tanto necesitaba.